Aquí comienza el programa auspiciado por la Iglesia Puerta del Rey y su pastor David Greco. Nuestra visión es amar a Dios con todo nuestro corazón, amarnos los unos a los otros y servir a nuestro prójimo. La Iglesia Puerta del Rey está localizada en el 86 de Lackawanna Avenue en Woodland Park, Nueva Jersey. Y ahora con ustedes, David Greco. Alumbras mi existir, que sanas mi dolor, tu voz resuena en mí. Hoy quisiera expresar. Bienvenidos a la Puerta del Rey. Este es un momento, un lugar donde usted tendrá un encuentro con el Rey de Paz, Jesucristo, el que sana todas sus dolencias. Yo soy el pastor David Greco y ahora entremos por la Puerta del Rey. Glorioso Redentor, al amado de mi alma. Padre, te honramos, te adoramos, te alabamos, reconocemos tu nombre, reconocemos tu presencia. Sabemos que tú estás con nosotros y el Espíritu de Dios está visitando, está manifestando su presencia en cada lugar donde llega esta voz. Gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y por tu voluntad sanadora en este día. Gracias porque muchos van a ser sanos y liberados en el nombre de Jesús. Nosotros estamos tan contentos porque estamos hablando de la sanidad del corazón. Si hay algo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es sanarnos. No solamente salvarnos, pero sanarnos. Y sanar implica que toda herida de nuestro corazón, toda experiencia de trauma que hemos tenido, que ha dejado una marca en nuestra alma, esa marca puede ser sanada, puede ser quitada, para que nosotros vivamos unas vidas victoriosas, felices en Él y que le sirvamos con todo nuestro corazón. Qué difícil es servir a Dios, ¿no? Cuando uno tiene dolores y traumas y heridas, y nosotros sabemos que una herida no está sana porque duele. Sabemos que una herida está sana cuando ya no hay más dolor. Y cuando todavía una memoria produce dolor, eso significa que todavía esa herida no está sana. Y hemos identificado a las heridas del corazón, las hemos identificado y yo simplemente quiero repasarlas rápidamente. En Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después termina diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, de acuerdo a Mateo, a lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en la vida nuestros problemas provienen de los conflictos en nuestras relaciones primeramente con Dios, con su amor y con su palabra. Fíjese, porque un poquito más adelante vamos a hablar de lo que significa el pecado. Es una separación, un conflicto en nuestra relación con Dios, con su amor y con su palabra. Después tenemos conflictos con los otros. Amarás al Señor tu Dios y después a nuestro prójimo. Y podemos tener conflictos con nuestro prójimo y después con nosotros mismos. Cuando dudamos de su amor, cuando dudamos de que Dios nos acepta y tenemos unos conflictos personales con nosotros mismos. Eso, lógicamente, trae conflictos y también enfermedades. ¿Sabe cuántas enfermedades se manifiestan en nuestros cuerpos
como resultado de nuestra separación de Dios y de su palabra. Quiero definirle lo que significa la palabra pecado. Pecado significa separación. Cuando nos separamos de Dios, nos separamos de su amor, nos separamos de su palabra. Cuando nos separamos de nuestro prójimo, nos cortamos. Cuando nos separamos de nosotros mismos, de una imagen, de un concepto sano de nosotros mismos, entonces ahí entramos en el campo del pecado. Y nosotros sabemos que el reino de Dios, la naturaleza de Dios, se manifiesta como el amor, el gozo, la paz, la bondad, la templanza, pero las tinieblas, la naturaleza satánica se manifiesta como a través de la amargura, los celos y la envidia, el temor y miedo, el rechazo y el ocultismo. Y por eso debemos preguntarnos en este día, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Ves? Con nuestra libertad escogemos en cada momento a quién servimos y a quién obedecemos. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, dijo Jesús. Entonces, ¿en qué condición se encuentra nuestra mente? Una pregunta bien importante es, ¿cuáles son las mentiras que hemos creído? ¿Cuáles son las mentiras que le hemos creído a Satanás? Algunas veces tenemos en un momento gozo, alabanza, alegría, pero de repente de nuestra misma boca sale la ira, insultos, amarguras, y el Señor todavía nos está diciendo, escojan hoy a quien sirváis. Y Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ves? Cuando nuestra boca está hablando ira, insultos, amarguras, es porque hemos rendido nuestro corazón a ese pecado. En el día de hoy simplemente quiero hablarles acerca de algo muy simple, que es el pecado. El pecado es simple para definir. Es cuando yo me separo. Es la separación de Dios. Separación de su palabra. Claro, cuando yo no obedezco lo que Él me manda en su palabra, me estoy separando y eso es pecado. Cuando yo me separo del amor de Dios, se afecta mi relación con Dios, eso es pecado. Y la Biblia habla de algunas palabras que hoy yo quiero definir. La Biblia habla, por ejemplo, del cuerpo. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro cuerpo físico. Nuestros dedos, nuestras manos, nuestra cara, nuestro rostro, nuestra nariz, nuestros órganos. Ese es nuestro cuerpo. Pero también la Biblia habla de la carne, el cuerpo de pecado. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces fíjese que habla del cuerpo y habla de la carne o el cuerpo de pecado, el viejo hombre. Algunas veces yo veo a hermanos o hermanas que hablan de la vieja naturaleza pecadora, y dice, ve, la carne, y apuntan a su brazo, a su mano, a la carne, al cuerpo físico. No, mi cuerpo es un instrumento para alabar a Dios. La carne, el viejo hombre, una naturaleza, es el pecado que mora. Pablo dice el pecado que mora dentro de mí. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y Dios nos quiere santificar por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, es decir, sin reproche. Ahora, una pregunta. ¿Cómo fuimos creados nosotros? Adán fue creado sin naturaleza vieja, sin esa carne. Adán fue creado según y de acuerdo a la imagen de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? El pecado entró. Yo quiero que usted piense bien en este concepto,
Porque si el pecado entra y nosotros, como creyentes, recibimos a Jesús, y Jesús dice que destruyó o paralizó esa naturaleza, entonces si el pecado quiere entrar, nosotros podemos cerrar la puerta para que el pecado no entre. Nosotros podemos cerrar la puerta para que la amargura no entre, la autoamargura no entre, el temor y el miedo no entre, los celos y la envidia no entren, para que el espíritu de rechazo no entre, el ocultismo no entre en nuestras vidas. Nosotros podemos cerrar la puerta, porque el pecado siempre tiene que entrar y tiene que encontrar una puerta abierta. Y yo quiero decirle que aunque muchos de nosotros hace tiempo que caminamos con el Señor, todavía hay una guerra en nuestra alma. Timoteo dice que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace Satanás? Él tienta, él incita, y si le permitimos, él después controla. y nosotros tenemos que entender cómo entra y cómo entró el pecado. Cómo Satanás tuvo acceso a la humanidad. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no tengo mucho tiempo para explicar esto, pero mire cuál fue la primera tentación, y fíjese cómo él todavía usa la misma artimaña. La serpiente acusó al Señor de no ser confiable, porque le estaba escondiendo algo bueno. Le dijo, ustedes coman de este árbol, ustedes participen de esta experiencia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si ustedes participan de esta experiencia, conocerán todo lo que conoce Dios, sabrán todo lo que Dios sabe. Y Dios le está escondiendo eso. Dios no quiere que ustedes tengan el mismo conocimiento que tiene Él. Y por eso el diablo acusó a Dios de no ser confiable. Esa es la mentira de que a Dios no se le puede creer, que a Él no le importa nuestro futuro y que Él no nos ama de verdad. Esa es la raíz del pecado. Piénselo. Todas las veces que nosotros pensamos que Dios está lejos, de que Dios no se interesa de nuestras vidas, de que Dios nos está bendiciendo a otro y a nosotros no, porque nos está escondiendo algo, aguantando algo. Ahí entra el celo, la envidia, la amargura. Y eso es mentira. A Dios se le puede creer, pero el enemigo ¿qué dice? Que no le creamos, que no es verdad. Toda vez que escuchamos esa voz, sabemos que no viene del Espíritu Santo, viene de Satanás. Y el pecado entró al mundo. ¿Por qué? Porque el pecado desarrolla una imagen errónea de Dios. Y cuando el hombre tiene una imagen errónea de Dios, entonces ahí entra la desobediencia y la rebelión en varias formas. ¿Sí? La primera tentación y el primer pecado fueron pequeños, porque comenzó con un reproche, con una acusación hacia Dios. Pero la estrategia principal de Dios es siempre echarle la culpa al Señor. Siempre echarle la culpa a Dios por lo que Él está haciendo. Le echa la culpa, Dios permite esto y Dios permite lo otro. Y que el mal y el hambre y la maldad alrededor del mundo. ¿Y por qué Dios permite eso? Él siempre le echa la culpa a Dios por lo que Él está haciendo. Muchas veces la gente dice, ¿y por qué hay tanto mal? ¿Y por qué hay tanto hambre? ¿Sabe lo que es el mal? El mal es la ausencia del bien. Cuando no hay bien, entonces ¿qué se manifiesta? Y se manifiesta el mal, porque no hay bien. Es igual que la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz.
Cuando no hay luz, hay oscuridad. Cuando hay oscuridad, eso significa que no hay luz. Nunca me voy a olvidar de una experiencia que tuve muchos años atrás en Sudamérica, en una nación donde hay mucha agricultura, mucha fruta, muchos alimentos. Y me acuerdo que la iglesia donde estaba, la mayoría de los hermanos que trabajaban, que estaban en la iglesia, trabajaban en la fruta, en la cosecha de la fruta. Y los hermanos me estaban contando que ese año habían tenido la mejor cosecha de la historia. La mejor cosecha como nunca antes. Pero ¿saben qué? Me contaron que los dueños de los campos, los terratenientes de los grandes campos, le ordenaron a que no recojan toda la cosecha, y le ordenaron solamente que recojan la mitad de la cosecha. Eso significa que la otra mitad se pudrió. Cuando hay, en ese propio país, han habido miles y miles y miles, y yo me atreveré a decir millones de personas que tienen hambre, y esta gente mala prefiere que se pudra la cosecha de no darle de comer a gente hambrienta. ¿Y saben por qué? Ordenaron que no se recoja toda la cosecha, y simplemente porque si se recogía toda la cosecha, el precio de la fruta bajaba, y ellos querían mantener el precio de la fruta alta. Sí, es así. El mal viene porque no hay suficiente bien, porque cuando no hay gente que se para a tomar su lugar y decir, no, aquí vamos a hacer el bien, entonces el mal se manifiesta. El mal es la ausencia del bien. Y esa es la estrategia del enemigo. Siempre, cuando hay mal, le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite lo otro? Entienda que ese es el pecado. El pecado es culpar a Dios de ser el responsable. Y culpar a Dios de que Él no es confiable, de lo que Él dice no es verdad y que hay que cuestionarlo. Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo, de este árbol del conocimiento del mal, del discernimiento del bien y el mal, no comeréis. ¿Y por qué le dijo que no coman? Y porque Dios ya había establecido lo que era el bien y el mal. ¿Para qué había que experimentarlo? ¿Para qué había que probarlo? Bueno, es que el hombre quería determinar lo que era bueno y malo. El pecado es cuando Dios determina algo y el hombre no le cree, porque no confía en Dios y toma el lugar de Dios. Y quiere decidir lo que es bueno y lo que es malo, cuando ya Dios lo decidió en su palabra y en su voluntad. Y cuando eso se manifiesta, entonces el pecado entra a una vida. Y cuando entra a una vida, entra la vergüenza. Sintieron culpa ellos, por ejemplo, se escondieron de Dios. ¿Sí? Esconderse de Dios, ese es fruto del pecado. El que se esconde, el que siempre se anda escondiendo de Dios. Yo conozco a gente que pelean todos los días para no tener un encuentro con Dios. Le hablan de Dios y, no, yo no creo en eso. ¿Sabe por qué? Se están escondiendo de Dios. El hombre, Adán y Eva, rehusaron tomar responsabilidad y responsabilizaron a Dios. Adán responsabilizó a Dios por haberle dado a Eva. Y cuando nosotros escogemos pecar, permitimos que Satanás se manifieste en nosotros. Sí, si tenemos rencor, amargura, permitimos que el espíritu maligno del rencor, de la amargura, se manifieste en nosotros. Y termino diciendo esto, cuando reconoces el pecado en tu vida, di en voz alta, aleluya. ¿Por qué? Porque encontraste cuál es tu problema. Encontraste también la solución. ¿Sabes cuál es la solución? Arrepentirte, cambiar de dirección, cerrarle la puerta a la amargura, a los celos y la envidia, al temor y al miedo, al rechazo, cerrarle la puerta, arrepentirse y después perdonar, y no continuar con la culpabilidad
y la vergüenza. No continuar. Miren lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí, la depresión que te trae el mundo, la depresión que te trae el pecado, porque te estás separando de Dios. Eso te trae tristeza y depresión. Bueno, nosotros queremos darte una oportunidad para que seas libre, para que seas sano, para que aprendas a discernir lo que es pecado, lo que es separación de Dios, cómo te estás separando de Dios, cómo te estás separando de su amor, cómo te separas de su amor, desconfiando en Él, pensando que Él tiene motivos malos, que Dios es un Dios malo, un Dios celoso, pero celoso del punto de vista que te quiere destruir, te quiere hacer mal, te quiere castigar. Esa actitud, esa imagen errónea que sale de Satanás mismo. Y ese pecado quiere entrar a tu vida. No permitas que entre. Y si ha entrado, le puedes cerrar la puerta y puedes sanar tu corazón. Si ha entrado la amargura, la autoamargura. Autoamargura es cuando la amargura no está dirigida hacia otra persona, pero está dirigida hacia mí mismo. La amargura entra por la falta de perdón, por un trauma que te han hecho, una acusación, una crítica, una herida que ha sido hecha con palabras. Y la autoamargura también es una imagen errónea, un concepto erróneo de quiénes somos nosotros mismos. Y no aceptamos el amor de Dios. Cuando rechazamos el amor de Dios, ahí nos separamos de Él. El pecado es la separación de Dios, separación de su amor y separación de su palabra. Ajá. Sabes que Dios quiere sanar tu corazón. Si usted se desea comunicar con nosotros, puede comunicarse a este número de teléfono y dejarnos un mensaje. 973-200-0437. Otra vez, 973-200-0437. Nuestra página de internet está en puertadelrey.org. puertadelrey.org. O si desea comunicarse vía Facebook, ahí nos va a encontrar en Puerta del Rey o en Kingsgate Church. Si usted quiere escribirnos, nos puede escribir a Puerta del Rey, P.O. Box 444, Clifton, Nueva Jersey, 07015. Le repito otra vez la dirección: Puerta del Rey, P.O. Box 444, Clifton, Nueva Jersey, 07015. Si no, simplemente nos puede llamar y nos puede dejar un mensaje al 973-200-0437. Nosotros, como congregación, estamos totalmente comprometidos con el mensaje de la sanidad y la restauración. Este próximo domingo tendremos bautismos en las aguas, pero vamos a hacerlo en un campamento fuera de la ciudad. Pero el próximo domingo, este agosto 23, tendremos bautismos, lo haremos a las afueras de la ciudad, pero el próximo, sería el 30 de agosto, tendremos nuestros cultos regulares a las 11 de la mañana, a las 10:30, 11 empieza la intercesión en inglés y nuestro culto en inglés, comenzando de las 10:30 en adelante. Y a las 2:30 de la tarde, nuestro culto en español. Nuestra dirección otra vez es el 86 de Lackawanna Avenue, West Patterson, Nueva Jersey. Y ahí estamos para servirle. Si usted necesita dirección, puede llamar al 973-200-0437.
o si no, buscarnos en puertadelrey.org y ahí se le va a dar dirección de cómo llegar a nuestra congregación. Vamos a orar. Vamos a orar porque cuando nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado. Y el Señor, la palabra de Dios, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Cuando yo restauro mi relación con Dios, cuando yo restauro mi relación con el amor de Dios y con la palabra de Dios, ¿qué significa? Que restauro mi relación de amor con el Señor. No le tengo temor, no le tengo miedo. Confío en Él. No me escapo de Él, no me separo de Él, pero me acerco a Él continuamente. Cuando yo restauro mi relación con la palabra de Dios, eso significa que empiezo a obedecer lo que Él dice en su palabra. Entonces, cuando yo obedezco lo que Él dice en su palabra, entonces, ¿qué hago? Empiezo a caminar no en pecado, no sirviendo al pecado, pero sirviéndolo a Él. Lo mismo con mi prójimo, lo mismo conmigo mismo. Cuando yo empiezo a amar a mi prójimo, y cuando empiezo a cumplir con lo que Dios quiere que yo cumpla, en su palabra con mi prójimo, mi relación con mi prójimo, entonces restauro mi relación conmigo mismo, con mi prójimo y con Dios. ¿Saben qué? Dios quiere que seamos felices, contentos, alegres y victoriosos para que lo sirvamos. ¿Por qué no ora conmigo? Diga: Padre, yo me arrepiento de no haber confiado en ti, me arrepiento de pensar que tú eras malo y no me amabas. Yo recibo tu amor y le cierro la puerta al pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Llegó el momento de despedirnos, y ahora que el Padre Celestial le bendiga y le guarde. Que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga misericordia. El Espíritu Santo alce su rostro y ponga en usted su paz. Le deseamos un bendecido día en su presencia. Este programa se difunde desde su emisora central AM 1530, Radio Cántico Nuevo en Elizabeth, Nueva Jersey, Estados Unidos. También estamos transmitiendo en varias emisoras hermanas en el territorio americano, el Caribe, América Central y Sudamérica. Si usted desea comunicarse con nosotros en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, en todo el territorio americano y Puerto Rico, puede llamarnos al 973-200-0437, 973-200-0437. Allí puede dejar un mensaje y le responderemos lo más pronto posible. Si desea comunicarse vía correo electrónico, visite nuestra página en puertadelrey.org, 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 y puede dejarnos un mensaje. A través de Facebook nos encontrará bajo mi nombre, David Greco. Si desea enviarnos correspondencia postal, escriba a Puerta del Rey, Caja Postal 444, Clifton, N.J. 07015, Caja Postal 444, Clifton, N.J. 07015. Y ahora nos despedimos y nos encontraremos nuevamente en la Puerta del Rey.